Bona nit a tots. L'espectacle estava pensat per a monòleg, però clar, no havien comptat en el dúo. Y vamos a comenzar con el número de Típico Hoy. Sí. Puesto que desde que nos avisó Sebas hace un mes para venir a este acto, llevamos ensayando toda la semana, o 15 días, ensayando el número de la jarra. Pero esta mañana, con el ensayo, se nos ha roto la jarra. Entonces vamos a tener que improvisar, o bien Julia, que nos deje los papeles, y los que no ha leído, los 12 que no ha leído. Y bueno, antes que nada agradecer a la Falla Borruy el que nos hayan invitado a este acto con un número de antelación, por lo cual nos ha dado tiempo a presentar un buen número como Julia, porque se nota que ha ensayado el Club de la Comedia muy bien, ha estado genial, enhorabuena. Bueno, a ella y a todos los que veis. He estado antes aquí en el monólogo. Bueno, ¿qué número hacemos? Si no hacemos el de la jarra, ¿cuál hacemos? No, yo lo que quería decir era que... Quería decir que la canción esta de Mecano de la que hablabas tú, de tu fiesta de Micolé, pues esa impresión es la que tenemos nosotros también, porque yo hasta que he empezado a hablar el primer monologuista no sabía exactamente qué hacíamos aquí. Y entonces me acabo de desayunar hoy con que teníamos que contar algo, ¿no? Alguna anécdota o alguna cuestión. Bueno, nosotros venimos de la Facultad de Bellas Artes y mucha gente habéis pasado por ahí, ¿no? Nos querrá o nos odiará, pero... Bueno, pero han pasado por ahí y nosotros en cierto modo tenemos muy poco bagaje. Estoy de acuerdo con lo que decía Ricard, de que una larga trayectoria es importante para, en cualquier oficio, en cualquier profesión, para poder juzgar un poco. Entonces, en nuestro caso somos unos alevines en esta cuestión y trabajamos además en una falla en la que trabajamos allí porque nos dejaron hacer lo que queríamos. Cuando han dejado de dejarnos hacer lo que queríamos, hemos dejado de hacer fallas. No, pero cuéntalo todo, ¿cómo empezamos? No, creo que esta gente... No, los pormenores no, pero sí, el comienzo. No, espera, que voy a acabar de decir esto. Y tú me contestas, ¿vale? No, que quiero decir una cosa en serio. Luego ya, si quieres... Yo lo que quería decir en serio es que nosotros lo único que hemos pretendido en este tiempo que nos hemos acercado a alguna de las fallas es dignificarlas, por lo menos desde el punto de vista académico, que siempre han sido menospreciadas, y la gente que ha salido del armario diciendo, a mí me gustan las fallas, ha perdido un poco esa vergüenza, ¿no? Y bueno, estamos intentándolo y creo que hemos dado pasos hacia adelante. Entonces, en ese sentido, hay que confiar en que hay expectativas de... Yo creo como Gil Manuel Hernández, que supongo que conocéis todos, también hace poco hizo un artículo, era una entrevista que él hacía, y decía que hay una época post-COVID, ¿no? Y yo creo que van a pasar muchas cosas a partir de ahora, porque la gente está con muchas ganas de hacer algo distinto. Ese es punto y aparte, o punto y seguido, como queramos llamarlo. Se va a notar de algún modo, ¿no? Se tiene que notar. Y entonces, me ha gustado lo que has dicho de que no hay ninguna falla que sea igual, pero yo os propondría, ¿por qué no hacemos todos los que estamos aquí la misma falla el año que viene? Hacemos un sorteo, la que más nos guste, lo que queráis, y todos hacemos la misma. A ver el jurado, ¿qué hace? A ver el jurado. Y sí, porque los jurados ya sería cuestión de tratarlo en una sesión aparte, ¿no? Bueno, pues nada, que lo que hemos hecho ha sido intentar dignificar la profesión o la vocación, porque encontramos gente que tiene realmente una vocación. Mira, yo, por ejemplo, no conocía a Víctor Valero, pero aunque no te lo creas, yo conozco tu trabajo desde que dibujabas en Marca Acme. Es decir, a mí siempre me ha gustado los cómics y siempre he leído cómics. Yo conozco a Ricard porque a los dos nos gusta la cerámica. Debe ser que a mí particularmente me gusta el arte popular, lo popular, ¿no? El arte que se ha inventado el pueblo. Y las fallas es parte de esa invención, ¿no? Y entonces yo
suplico, por favor, estoy hablando muy en serio, que no perdéis el sentido del humor. Hacer diseño, hacer palitos, pegarlos como queráis, pero por favor, nosotros ya no lo vamos a hacer porque nos han reventado, pero vosotros intentad hacerlo con sentido del humor, porque en esta sociedad con tanto ruido y tanta furia yo creo que hace falta un poco de sentido del humor. Y las fallas es una de las cosas que aportaban ese sentido del humor que falta en esta sociedad, ¿no? Ahora ya si quieres hablamos de... No, espérate, que quiero reforzar la idea que apuntaba. Ah, vale. Refuerza. A ver, la incursión que hemos hecho en las fallas, como pareja artística, pienso que ha sido ocupar un terreno que igual no nos pertenecía, pero que nos interesaba mucho, desde el humor, desde la investigación, desde nuevos materiales, nuevos conceptos, aportar una mirada más abierta al mundo de las fallas. Esa era la intención. Pero pienso que lo más importante que hemos conseguido es que la Academia, la Facultad de Bellas Artes, empiece a respetar públicamente a todos los que estáis aquí. Pienso que hemos puesto ahí mucho esfuerzo en ello y lo hemos conseguido. Cuando yo comencé en el año 80 y algo en la Facultad de Bellas Artes, tenía que mentir, no, a mí las fallas no me gustan. Las fallas, yo fallero. 40 o 50 años que he sido fallero, tengo más buñones que Julia, hasta que me tiraron de la falla. Y ahora nos tirarán también de más sitios, pero bueno, eso está por llegar todavía, ¿no? Pero hemos conseguido que los que estáis aquí, y sobre todo todos los estudiantes que están en la facultad, no se avergüencen ni tengan que ocultar el hecho de que tengan algún vínculo social, estético, formal, constructivo con el mundo de las fallas. Y eso ha sido un respeto que no tiene más de una década. Hemos tenido el respaldo del Departamento de Escultura y de la facultad, pero con mucho recelo. En este momento la gente ya se guarda mucho, por lo menos públicamente, hablar con cierto aspecto así muy despectivo hacia el tema de las fallas. Yo pienso que esa ha sido la máxima aportación, pero no obstante hemos venido a hablar de nuestra falla. Sí. No les has contado cómo empezamos con la falla. ¿Por qué vino la comisión de la falla de la Universidad? Porque no tenían dinero. Y entonces dijeron que lo hagan los artistas que viven del aire, ¿no? Entonces vamos a ver si en la Facultad de Bellas Artes hay alguien entusiasta. Y entonces con muy poquito dinero vinieron a encargarnos la falla infantil del primer año. Porque tampoco se fiaban, no nos preguntaron con quién nos acostábamos ni nada, ¿eh? O sea, la infantil para vosotros. Sí, pero pasaron de unos presupuestos más o menos de 40.000 euros a ese año a 5.000. Y esta década hemos estado jugando con presupuestos de 4, 5, 6.000 euros para la falla grande y 1.000 para la pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Jaume es una persona que está enferma. Entonces, con muy poco dinero que le des, él te hace una catedral. Entonces, claro, teníamos que hacer cualquier cosa. Además nos decían... No, cualquier cosa, da igual. No hemos hecho cualquier cosa, nos hemos dejado la piel, claro. Entonces, nuestra falla, en agradecimiento, pues nos ha dado la patada. Porque, claro, han dicho, estos estajanoístas de mierda nos están tocando los cojones. ¿Por qué? Perdón. Porque decimos cosas a las que no están acostumbrados. Bueno, de todas formas, piensa que hemos venido aquí porque cuando Seba nos dice va a venir fulano, sotano, mengano y tal, y si te fijas, todos los que están aquí, absolutamente todos, son enemigos. Todos, en esta década, todos nos han ganado. Y luego aquí vienen, salen y dicen, no, a mí los premios no nos interesan, nos parece un cáncer, pero luego bien que todos, absolutamente todos los que están aquí nos han ganado. ¿Te das cuenta que nunca hemos ganado, ni tú, ni yo, ni los dos juntos? Ah, bueno, ya, por cierto, alguna cosa que acabamos ya, ¿no? Quería decir que tengo en mi despacho el premio que le han dado a Miguel H. este año. Lo vamos a sortear en estos momentos. Vamos a repartir unos... Supongo que esta no te importará. Se equivocó el concejal el día del reparto, se equivocó y no lo dio Poli. Entonces... lo de los premios es una cosa que habría que revisar. Yo creo que la gente que quiere libertad no debe dejarse influir por estas cosas.
Pienso yo, no lo sé. Sí. A lo mejor es desmotivante para muchos de vosotros que digamos esto, pero yo creo que a estas alturas que estemos haciendo una dejación de nuestros derechos y nuestras obligaciones como artistas, porque 4 señores que no sé ni quién son, indocumentados, vengan y me digan, vosotros que no sabéis hacer fallas, nos dicen. A nosotros nos dijeron, Así ganan. nos dijeron, no sabíamos hacer fallas. Pues entonces, ¿esto que hemos hecho? ¿Qué es? ¿Qué hemos hecho? A ver, hemos hecho... ¿Cuántas cosas nos han dicho? Esto no es una falla. Es que no sabéis hacer nos fallas. han dicho mierdosos. También. Bueno, y la verdad es que nos ha costado el cuello casi, ¿no? Porque es que en la última falla quemamos al equipo rectoral de la Universidad Politécnica vestidos del Ku Klux Klan. Y como que no gustó mucho en la institución. Ya. Y no lo entendemos porque llevaba máscara, no se sabe qué. Bueno, ya que estamos hablando de la anécdota, cuenta la anécdota cuando llega el rector a visitar la falla y la fallera mayor le dice, mira lo que pone en tu silla, que yo ya había ido antes a darle la vuelta. La fallera mayor aquella estaba pagada por el enemigo. Y entonces le di una explicación de lo que era la falla, que yo jamás en la vida había pensado que habíamos hecho esa monstruosidad, ¿no? Porque le estaba explicando más o menos que la gente entra dentro de una especie de catedral. Por cierto, el rector se llama Capilla y era una capilla. Casualmente, porque las elecciones fueron a posteriori, pero bueno, es que nos anticipamos. También la falla infantil se llamaba Encuentros en la tercera fase, por ejemplo. Sí. Y era la falla del 20, ¿eh? Pero te he cortado con lo de la capilla. La visita al rector. Lo que la fallera mayor estaba intentando decirle era todo lo malo que tenía la falla, todas las interpretaciones peores que se podían sacar de aquel montaje que hicimos. Y entonces el rector, para demostrar que era un buen político y tenía cintura, y se hizo una foto con consigo mismo. Consigo mismo. Y entonces dijimos, estupendo, y ya está claro. Lo bueno fue que llega la comitiva rectoral, que el día de antes se nos había avisado que mañana viene el rector. Entonces, hasta que no se fue la comitiva, no pusimos los carteles. Los carteles los pusimos el día 17, bueno, el 17 no. Ahora, con el cambio de fecha, sería el día 6 o 7 o 8 de septiembre, ¿no? Vale, pues los 2 días después de las fallas ya pusimos los carteles de las fallas. Y no los tenías que haber puesto. Porque había algunos que eran así como un poco, no sé, incómodos. Bueno, pero como venía la visita, solo había un cartel alusivo directo que no se podía quitar. Estaba el rector sentado, vestido de Ku Klux Klan, haciéndose un selfie. Y en una silla de estar el director de cine. Y en la tela dorsal ponía Rector Magnificus. Y claro, como yo sabía que venía el rector, fui antes a cambiar, a doblar la tela y ponerla hacia adentro para que no se pudiera leer. Claro, la fallera mayor, pero yo lo ponía. Y le dije, mira, sí, aquí pone que eres tú. Y yo no sabía dónde ponerme. Pero bueno, quemamos al equipo rectoral, también nos quemamos los dos en la falla, porque ya estábamos anticipándonos a todo lo que venía, nos inmolamos, la falla se llamaba Moles o Timoles, nos inmolamos. Lo bueno es que se quemó el equipo rectoral antes que yo. Yo fui el último en quemarte, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Pero tú un poquito antes. Te quemaste un poquito antes que yo, pero... Sí, el año pasado me quemé. Pero bueno, tenemos muchísimas menos anécdotas que vosotros porque lleváis una larga trayectoria y nosotros no hemos hecho más que empezar. Y somos muy conscientes de que en cualquier otra comisión no podríamos haber hecho las cosas que hemos hecho porque nosotros siempre hemos pensado, ¿cómo que les joderá más esto o aquello? ¿Cómo van a hacer esto, no? No reí que sí. Y entonces, bueno, pues, nos hemos reído mucho, eso sí, nos lo hemos pasado bomba. Y hemos ganado dinero. Bueno, hemos ganado dinero. Yo no sé los demás aquí que estáis los presentes, pero nosotros ya nos vamos a retirar porque tenemos ahorro ya para... Así es que ya no vais a poder competir. Bueno, una cosa ya podéis ganarlo sin... Estamos muy satisfechos de que nos estéis escuchando y que nos consideréis que somos parte de vuestro gremio, porque estamos muy orgullosos de pertenecer a él. Bueno, así que yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, vamos a dejarlo.
y vosotros seguid haciendo fallas, que es el futuro. ¡Ánimo!